Hola amigos, buenas tardes. Hoy quiero platicarles sobre los tres tipos de sufrimiento. Hay varios amigos que en el video anterior, en una entrevista que tenía, pues no fue muy amplio el tiempo que tuvimos y entonces pues hoy voy a compartirlo con ustedes de nuevo. De una manera muy simple, leyendo un libro que una vez tuve en mis manos de unos padres carmelitas descalzos, hablaban sobre los tipos de sufrimiento y eso me fue llevando a poder integrarlo, a aportar pues lo que en mi humilde manera de ver las cosas puedo aportarles a ustedes y ustedes que lo escuchan pues los agradezco mucho. Los tres tipos de sufrimiento son el primero, que es el más duro y el más doloroso, es el sufrimiento egoico. El sufrimiento egoico es cuando nosotros estamos metidos dentro de nosotros mismos solamente. No vemos más que nuestra tragedia, nuestra victimez, nuestros problemas, todo lo que el mundo no nos entiende, todo lo que la pareja no le entiende, lo que la soledad lo maltrata, lo que no lo comprenden los padres. Cuando nosotros estamos en esa actitud y que, como dice Eckhart Tolle, estamos identificados con esos pensamientos, o sea, nosotros los generamos, o nos los hicieron creer, o la vida misma desde el ego te lo puso así como de que créetelo, esto es lo que te hace ser víctima de la vida y es parte de tu ego, entonces pues vas a cargar con ello toda la vida y todos los demás te deben. Entonces cuando nosotros nos identificamos con esa tragedia, entre comillas, que es nuestra vida, pues entonces ahí nos clavamos los clavos pegados a la pared para poder, para no ser libres y para estar ahí clavados en una tristeza y en una soledad que no te impide caminar ni ver el mundo. Cuando nosotros estamos en el sufrimiento egoico, es cuando, como les digo, precisamente estamos tan metidos en nuestro yo que es que vivimos totalmente, por eso se llama el sufrimiento egoico, estamos viviendo totalmente desde el ego, desde nuestra parte humana limitada, llena de sombras, y que todo está y es producto de nuestros pensamientos. Si nosotros despertamos hacia esas creencias que tenemos de que nuestra historia y nuestra realidad son lo que nos hace infelices, dejaremos, primero que todo, de identificarnos con esos pensamientos que nosotros mismos los creemos y los creamos. Observen, por ejemplo, cuando te sientes triste, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Nadie me comprende, todos son unos tales por cuales. Y entonces, ¿qué haces? Estás nada más viendo a ti mismo. Estás como un perrito viéndose la cola, queriéndosela morder y que nunca se la alcanza. Entonces eso hace que siga buscando, porque nunca llegas a atraparla, sino simplemente entras en un reciclado de estar ahí y causa mucho dolor. Ese es el dolor más grande. De ahí la gente que vive en ese dolor y que no puede estar en ningún momento dado en otra situación porque no levanta la cabeza, es como verse a sí mismo siempre nada más y no existe nada alrededor porque nada te da lo que tú quisieras que te diera. Y el problema es que como nada más estás viéndote a ti mismo, pues no ves todo lo que la vida te está regalando diario. Y que ahí están las oportunidades y que ahí está tu felicidad. ¿Qué hay que hacer para poder salir de este sufrimiento egoico? Primero reconocerlo. Reconocer
que, que estamos sufriendo por nuestra causa es un paso muy grande. Dejar de echarle la culpa a los otros y vernos que nosotros somos los que estamos metidos ahí. Se necesita mucho valor, pero hay que hacerlo para poder dejar de sufrir. Cuando ya llega el dolor a tal grado que lo único que quieres es morir, entonces es una oportunidad que la vida misma y Dios mismo te está dando para decirte, hey, ahí como estás sufriendo, no es el camino correcto. Hártate de ese sufrimiento. O sea, llega a ser tu propio límite. Sé tu propio límite ante ese sufrimiento, dándole un basta. Basta de estar metido en mis problemas y ver que todos los demás son los culpables. Cuando nosotros o cuando tú te hartas de esa situación y decir ya quiero ser libre, entonces ves cómo alrededor a quien te hizo daño puedes perdonarlo y tienes que perdonarlo para poder liberarte de ese tipo de sufrimiento. A todos ha habido situaciones injustas, para todos ha habido situaciones de dolor, obviamente para unos más que otros. Ahorita pienso yo en los niños que están sufriendo en la guerra de Irán, pues sí, o sea, es un dolor que conmueve y que llena de compasión. Pero yo estoy segura, y cada día le doy más gracias a Dios, de que nunca nos deja sin darnos las herramientas para poder salir adelante y ser felices con lo que nos acontece o nos aconteció en la vida. Y primero que nada, hay que perdonar. Perdonar al que crees tú o a la que crees tú que te hizo más daño. Perdónalo desde tu corazón porque no supo lo que hacía. Recuerda lo que hizo Jesús ante la crucifixión. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en verdad, cuando la gente te hace daño, es porque no sabe que te está haciendo daño. Porque en el fondo se lo está haciendo a sí mismo. Acuérdate que hemos hablado sobre el perdón a sí mismo. La etapa más dolorosa de esta necesidad de perdonar es perdonarnos a nosotros mismos porque nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Yo recuerdo cuando me confronté ante esta realidad, fue terrible, acababa de perder mi trabajo, tenía que mantener a mi hija y de pronto meditando, es como si hubiera visto un espejo y hubiera escuchado de decir, perdónate, porque yo decía, es que yo no puedo perdonar, Dios mío, ayúdame, porque yo no puedo perdonar a mi jefe que me corrió del trabajo. Después de todo lo que hice, después de que trabajé tanto, más de 12 horas diarias y lo incondicional que era, y de pronto me le puse al brinco y le dije, si no pasa esto, pues renuncio. Dice, perfecto, me entregas el siguiente martes. Y ahí fue cuando dije, ¿qué hice? Cuando me di cuenta que yo había sido mi propia enemiga. Fue el dolor más grande y que en cuántos acontecimientos de mi vida he sido mi propia enemiga. Hasta que toqué fondo y hasta que empecé a darme cuenta que mi propia amiga, mi hija, mi madre, mi hermana, lo más preciado para mí soy yo misma. Y empecé a cuidarme y empecé a protegerme. Cuando pude perdonarme. Entonces yo te invito a que la primera etapa para poder superar ese sufrimiento egoico y salir de ese dolor y ese sufrimiento tan grande que se tiene con este tipo de actitud y de pensamientos, es el perdonar a los que crees tú que te hicieron daño. Después, darte cuenta
¿cómo estás identificado con tus pensamientos? Tus pensamientos, cuando cada vez que te sientes deprimido o que te da coraje o que te da rabia con alguien, es tu pensamiento, tu enemigo, ese diablillo o diablote que tenemos dentro de nuestro ego, que nos hace creer que lo que nosotros pensamos es verdad. Y no es verdad. Muchas veces el ego nos pone esa trampa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Observa tus pensamientos. Observa cómo hay un enemigo dentro de ti al que le has dado rienda suelta, al que le has permitido, dándole importancia, al que le has permitido que toque y que se empodere de tu mente. Y que ahora, a partir de que quieres ser feliz porque es a lo que viniste a la tierra, pues entonces ahora tú vas a ser el que vas a tomar las riendas de tu vida y vas a observar tus pensamientos para que puedas meterlos bajo tu control. Y bajo tu control es simplemente cancelo, cancelo este pensamiento negativo porque me quita mi paz, porque me quita mi felicidad, porque me quita mi armonía, porque estoy trabajando para ser feliz. Entonces son esos pensamientos que tú mismo te puedes decir y decir, eso negativo no es en mí, no es mi verdadera identidad, no es lo que yo realmente soy. Lo que yo soy en el fondo y que quiero descubrirlo hasta que aflore a mi piel es amor. Entonces, esa es la segunda etapa, desidentificarte con tus pensamientos negativos. Y la tercera etapa es el de reinventarte. Reinvéntate, reescribe tu historia. Recuerdo una vez que mi hija, a la cual amo profundamente y ella a mí, que estaba en la etapa de los reclamos. Y pues era muy doloroso para mí de madre porque, bueno, pues yo me tocó sacarla adelante y trabajar por ella y pues sufrir todo lo que según yo sufría, porque, bueno, porque pobre de mí tenía una carga muy fuerte y quería ser tan buena madre y lo veía que no lo era y que entonces pues en esa lucha vivía. Y vivía porque yo estaba identificada con el concepto de ser una madre perfecta. Y obviamente no hay madres perfectas. Las madres hacemos lo que podemos y nuestras madres hicieron lo que pudieron, dentro de la realidad y de lo que alcanzaban a ver en ese momento. Pero bueno, estando en esa crisis normal de un hijo, yo también lo hice muchos años a mi madre, me reclamaba. Me reclamaba y yo me defendía. Hasta que una vez no me defendí. Y entonces me decía, es que, ¿por qué no dices nada, mamá? Le decía, porque si digo algo es para justificarme. Y entonces pues empezamos a pelear. De no, tú tienes razón, no, yo no tengo razón, no, es que tú me hiciste, no, pero es que tú te es. Entonces, en eso de siempre echarle la culpa al otro, pues ahí nunca hay fin. Es el cuento de nunca acabar. Total que ese día no le discutí y empezó a sentirse incómoda. Y me dice, ¿y por qué no me dices nada? Le dije, por lo mismo, porque me reconozco que fallé tanto que me duele muchísimo y que no sé qué decirte. Lo único que te pido es perdón porque no fue lo que quise hacer, no fue lo que pude hacer. Se quedó callada y fue un momento muy hermoso donde le dije, lo que ya te di o no te di ya está en el pasado. De aquí en adelante es lo que tú quieras hacer con tu vida. Se quedó callada. Llegamos a la casa porque íbamos en el coche. Y me dijo, sí, ya pensé, voy a reescribir mi historia. Y esa historia la reescribió y la reescribe todos los días. Pues
como yo la mía. Entonces, lo que quiero decirles y decirte a ti personalmente es que perdones todo lo que no te dieron, para que puedas dar un paso y puedas salir de ese dolor. Después entonces viene el sufrimiento de transformación. El sufrimiento de transformación es cuando uno, después de haber reconocido que has sido tu propio enemigo, viene la desidentificación de esos pensamientos que creíste que eras o que te habían hecho. Y en ese paso entras al sufrimiento de transformación, porque al desidentificarte con ese personaje y darte cuenta que no eres eso o ese, sino que tu esencia es sensible, tranquila, amoroso, compasivo, porque esa es la imagen de Dios en ti y tú eres hecho a su imagen y semejanza, entonces entras en un paso que es como es muy doloroso también porque es como irse quitando esas costras y esas vestiduras que, que nos pertenecieron durante tanto tiempo, que creímos que éramos. Entonces ese proceso de transformación es muy doloroso, pero ya no es el dolor angustiante del sufrimiento egoico, donde lo único que te da es rabia, coraje, estás enojado todo el día. En este tipo de sufrimiento es un sufrimiento purificador, es un sufrimiento que te enternece, es un sufrimiento que te saca las lágrimas, que estás en contacto con tu piel, que estás sintiéndote y que obviamente todos los acontecimientos que pasen a tu alrededor los ves desde una diferente perspectiva. Porque estás viendo que todos los acontecimientos están mandados y enviados por Dios, por tu Padre Dios, para ayudarte a evolucionar y a ser cada día mejor, y a ser cada día un hijo más amado y más amoroso a la vez. Y esas pieles que va quitándose uno, pues son, como les decía, lo que te hicieron creer que eras esa persona, que eras lo que te dijeron de niño, lo que, como tengo un amigo querido que me dice, Lola, ¿cómo ves? Me dicen retrasado mental, que parezco tonto, que parezco esto, y pues le digo, ¿y cómo te sientes? Pues no, yo no me siento así. Lo que sí es que abro la boca, pero porque desde niño abro la boca, y entonces, bueno, pues parece como si se me saliera la baba. Le digo, pues tan fácil como eso, ese no eres tú. Cierra la boca, mantente alerta, cerrando la boca, y eso te va a dar la posibilidad de estar en el aquí y el ahora permanente, porque vas a estar atento a cerrar la boca. Y te vas a quitar de esa identidad que creías tú, que te dicen desde niño y que te lo siguen marcando ahorita, porque ese no eres tú. Es un ejemplo simple, pero todas las cosas tienen su aprendizaje. Todo tiene un porqué. El darnos cuenta y el durante el día tener mínimo 5 veces al día, y lo dice un gran gurú, 5 veces al día la, la conciencia de estar en el aquí y el ahora, de saber que estoy aquí contigo hablándote. Eso me hace más consciente de mí. Entonces, cuando nosotros tenemos por lo menos 5 veces, empezando con 3, pero agregando 4 y ponerlo casi con una alarma en el teléfono o en el reloj, para que en ese momento nos recuerde de abrir bien los ojos y darnos cuenta de la realidad. La realidad no es nuestros pensamientos. La realidad es lo que es nuestra identidad profunda y nuestra identidad divina.
La realidad es que somos amor, que somos luz, que somos perdón, que somos bondad, que somos compasión y que cada virtud nos engrandece y nos proyecta hacia nuestro trabajo en la Tierra, hacia realmente hacer de esta Tierra y de este planeta un lugar donde podamos vivir en amor. Y no es, como decía Emilio Carrillo, no es que sea nuestro planeta, sino que nosotros somos sus habitantes. Y por lo tanto tenemos que cuidarlo y tenemos que apoyar y, y aportar para que sea un mejor planeta. Eso es en macro, pero en micro es cómo vas a hacer tú para que en tu familia, en tu hogar, haya más armonía. Pues es lo mismo, dar lo mejor de ti. Entonces, en ese proceso de transformación, de metanoia, como lo dicen los grandes filósofos y teólogos, la metanoia es la transformación interior. Cuando tu ser interior está volviéndose hacia lo que realmente eres, como decía hace rato, tu verdadera identidad divina, a través de tu alma. Después viene el, el sufrimiento en el amor. El sufrimiento en el amor y se llama sufrimiento porque el hombre sigue negándose. Sufrimiento no quiere decir una palabra tan terrible. El sufrimiento lo tenemos todos los días y es un regalo de Dios. Yo lo veo así. Es un regalo que Dios nos dio, precisamente como les decía, para poder decir, ahí no quiero estar. Y entonces buscar la salida y buscar hacia dónde transformamos tanto nuestras actitudes como nuestros pensamientos. Y vamos convirtiéndonos en, en seres de más amor y de más luz, como ya lo he dicho. Bueno, entonces el sufrimiento de amor es Cristo, Jesucristo, por ejemplo, fue el ejemplo. En la crucifixión, Él sufrió por amor, pero a Él no le quitó nada. Su cuerpo fue el que sufrió, pero en realidad, pues Él pudo trascenderlo por el amor tan grande y porque había una misión en su vida que era el de, el de tomar la oscuridad de todos y convertirla en luz. Y ser Él el camino, la verdad y la vida. O sea, Él servirnos de luz, de guía y de camino porque tomó el dolor humano como suyo. Y aquí pues siempre hay que quitar estas cuestiones tan necrofílicas que significan de muerte sobre lo que nos han enseñado desde el catecismo y desde los colegios y las iglesias y todos, no digo cuál iglesia, porque todos han utilizado el pecado como una forma de manipulación por la culpa que se genera. Pero hablando ya sin culpa, el, el sufrimiento en el amor es la donación y la generosidad del alma en servir al otro y en dar lo mejor de sí mismo, cuando ya se es consciente de que estás instalado en tu verdadera identidad divina, desde tu alma. Y ya tu ser, tu ego, pues lo usas para poder ser el instrumento de comunicarte, de comunicarse con el otro en el mundo, pero desde tu alma, desde tu identidad divina. Y cuando estos seres maravillosos logran hacer eso, su vida muchas veces no importa ya. Yo me imagino a Teresa de Calcuta,
cuán poco dormía, cuán poco comía, cuán poca atención tenía para sí mismo. Lo único que hacía era su atención para Dios, a través del servicio y del amor hacia los niños, hacia los leprosos, hacia los indigentes. Entonces, cuando nosotros llegamos, y ojalá es el deseo de mío y de Dios, porque yo lo deseo para mí y Dios obviamente nos ayuda para lograrlo, que es el verdadero sentido de la vida, es dignificarnos verdaderamente como hijos de Dios. Y mi deseo personal, pues es lograr y llegar a eso en mí, como debe ser el tuyo, llegar a eso en ti, en tu persona. Y entonces es cuando podremos llegar ante el Padre el día que desencarnemos, diciéndole, Señor, vengo con los brazos abiertos. No soy más el hijo pródigo, sino soy ese hijo orgulloso de venir con su Padre con los brazos llenos de amor. Muchas gracias.